Aquí lo que ha hecho el autor ha sido, bueno, pues ejercer de auténtico detective en el tiempo. Se ha trasladado a una época pasada, ha reabierto un tema que estaba, bueno, cerrado por el olvido y por los años que han pasado, y nos lo ha traído además de una forma, bueno, pues como Juanjo hace las cosas, ¿no? Digamos, obsesionándose con ellas, calzándose sus botas y recorriendo caminos, pueblos, hablando con la gente. Ha buscado hasta el último detalle y además nos lo ha plasmado aquí de una forma magistral, porque desde el minuto uno siente que está, bueno, quizás por la redacción, porque bueno, redacta en primera persona, y uno siente que está con él, pues por esos caminos, descubriendo ese tipo de cosas, y es muy agradable de leer. La verdad es que es así, ¿no? Pero sobre todo pienso que este libro lo que tiene es bastante magia. ¿Y por qué digo eso? Tiene un componente que quizás en otros libros, en otros trabajos no se puede ver. Y es que llega el momento, en un momento dado, no sé si consciente o inconscientemente, en que Juanjo empieza a formar parte de este libro. Es decir, pasa de ser quien cuenta la historia a ser un protagonista mismo de la historia. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando vosotros lo empecéis a leer veréis que hay un hecho, que es que la medicina de la época, estamos hablando de hace 80, 100 años, se encontró de repente impotente absolutamente para llegar a dar una explicación de lo que estaba ocurriendo. Ellos, pese a que esta persona, luego hablaremos de ello, pasó por infinidad de hospitales, de médicos, no tuvieron, digamos, los conocimientos suficientes o la técnica suficiente en aquel momento, y en todo momento aludían a los médicos del futuro, es decir, se encomendaban de alguna forma a sus colegas del futuro, a la medicina, y bueno, pues pensando que algún día tal vez los avances permitiesen explicar esto, ¿no? Claro, aquello quedó absolutamente olvidado por una guerra, por los años, en fin, era un tema además muy local, y esa cadena, digamos, ese enlace entre los médicos de hace un siglo y los médicos actuales nunca se pudo llevar a cabo, nunca, hasta que llegó aquí este señor, y bueno, se reunió en torno a una mesa con médicos, psicólogos, farmacéuticos, les puso delante infinidad de análisis de sangre, de dictámenes médicos, de documentos de todo tipo, y les hizo la gran pregunta. La gran pregunta fue: ¿qué opina la medicina actual sobre este tema? ¿Tiene explicación? Y bueno, pues esa es la respuesta, la vais a tener aquí. Lo que pasa es, claro, si lo decimos todo ya, pues no vais a comprar y queremos que lo compréis. Entonces, bueno, me gustaría empezar, Juanjo, haciéndote alguna pregunta y aludiendo un poquito a tu imaginación, ¿no? Vamos a imaginar que alguna de estas personas que está aquí, aunque sea una sola, no tiene ni idea sobre qué va tu libro, no sabe quién eres, estaba tomando un café arriba, ha bajado curioseando y se ha quedado, ¿no? ¿De qué forma podríamos intentar explicarle de qué va tu libro? Bueno, primero ha dicho todo, agradecer a todos los que estáis aquí. Algunos habéis venido lejos, otros han perdido el rocódromo, a mi amigo Antonio también, dar las gracias por estar aquí. Y bueno, pues interesante introducción la que has hecho. Y efectivamente, antes de conocer el libro, la pregunta número 7, hay que ponernos en contexto, ¿no? Tanto en el espacio como en el tiempo. El libro se centra en la vida de Amalia Baranda, ¿vale? Amalia Baranda fue una mujer que vivió en el pasado siglo. Hablamos que nació en el año 1896, hace 2 siglos, y falleció en 1936. Entonces ya temporalmente la tenemos situada, y ahora nos falta dónde vivía. Pues esta mujer vivía en un pueblecito muy pequeño próximo a Espinosa de los Monteros. Quien no lo conozca, es una zona del norte de Burgos, cerca de Medina de Pomar, Villarcayo. En ese entorno, y un entorno familiar, ganadero y agrícola, es por donde se movía nuestra protagonista, Amalia. Muy bien, lo que pasa es que yo ahora lo que pienso es en esa persona que ha bajado ahí de tomarse su café. Claro, ahora le explicas eso y entonces inmediatamente, si ya empieza a atar hilos, empezará el escepticismo, ¿no? Porque al final, bueno, no lo has terminado de decir, pero se trata de una persona que estuvo nada menos que 18 años sin alimentarse. ¿Has encontrado mucho escepticismo en ese sentido? Eso es, esa es la parte hasta ahí, hasta lo que yo he contado es algo, bueno, vale, ¿y qué nos dice esto? Bueno, pues esto nos dice que a los 21 años es cuando empieza a escribirse la verdadera historia de este libro, ¿no? Amalia enferma, hay que dejar claro que es una enferma, ¿vale? Tiene una enfermedad digestiva que lo que provoca, dicho de una forma muy burda, es que no tenga aparato digestivo. Tiene una perigastritis adhesiva que lo que hace es deshidratar todo su estómago, lo descompone, lo ulcera,
Y entonces todo aquel alimento que entra, tanto sólido como líquido, por la propia biología, es expulsado. Expulsado mediante unos dolores tremendos. La medicina de entonces lo que hace primero es diagnosticarlo. Ahora es mucho más sencillo. Ahora más sencillo, incómodo pero sencillo. Una laparoscopia es una camarita que nos meten dentro por el aparato, en este caso digestivo, y ven lo que tenemos. Entonces no existía eso. Entonces era una laparotomía. ¿Eso qué significaba? Que abrían a la paciente con todos los riesgos que conllevaba y veían lo que había dentro. En 4 ocasiones se llegó a diagnosticar una perigastritis adhesiva. Mi pregunta era, ¿por qué en 4 ocasiones? Pues bueno, porque, ¿tanto dudaban unos médicos de otros? Sí, porque lo que no entendían es que esa mujer con esa enfermedad siguiera viva. Entonces decían, ha tenido que haber un error de diagnóstico. Abrían y confirmaban eso. Y eso fueron 18 años en los que, como dice Antonio, la posibilidad de meter alimento sólido o líquido al cuerpo era nula. ¿Y cómo te enteras tú de un tema así? Porque no olvidemos que es un tema local, finalmente es un tema muy ceñido en la zona de Espinosa de los Monteros y alrededor, y bueno, tampoco ha trascendido tanto a nivel nacional. ¿De qué manera te enteras tú de esto? Bueno, no ha trascendido ahora. En la época tenemos la hemeroteca repleta, Hemeroteca Nacional e incluso internacional, repleta de reseñas y artículos muy importantes, los diarios más interesantes de la época, que cubrían páginas contando el caso de la enferma que vivía sin comer y sin beber. ¿Cómo llegó a mí eso? Porque es verdad que por medio han pasado de muchos años una guerra que hizo muchos destrozos a todos niveles, ¿no? Pues este caso llegó por medio de una persona, de un periodista de Valladolid, que me comentó que había que escribir algo sobre una mujer que vivía sin comer y sin beber. Yo me acerqué a la zona y reconozco, eso fue como hace 10 años así, que me resultó tan ridículo que dije, bueno, vale. Y me encontré algo mucho más lógico, como unos ovnis por allí, que dije, bueno, vamos a por ovnis. Y este caso lo dejé un poquito de lado. Bueno, totalmente de lado, con 4 reseñas apuntadas. Hace cosa de 3 años, un amigo que también está aquí fue el culpable de ello, y fue Julio Corral, me invitó a un programa de radio en el cual se quería hablar de estos temas. Y yo le dije, pues algo tengo mucho más próximo de lo que nos creemos. No hay que irnos a casos en el extranjero que haya un caso similar. Igual algo hay en Burgos, pero vamos a hacer 10 minutos de programa porque igual en el 11º tenemos que contar más de la cuenta. Y reconozco que lo cogí, no con desgana, pero bueno, con poca curiosidad. Hasta que me topé con testigos vivos que conocieron a Amalia, y pasó de lo que yo pensé que era pues sin más, una mera leyenda rural, vi que era una realidad, que Amalia como tal había existido, que había familiares, que había personas que la conocían y que había documentación e informes médicos detrás de ello. Y eso es lo que me animó a seguir buscando. Estamos hablando ya de la protagonista, de Amalia Baranda. ¿Qué nos puedes decir de esta persona? Digamos, ¿de dónde proviene? ¿Cuándo empezó toda esta historia? Bueno, como decíamos, Amalia era la pequeña de 5 hermanos y era de una familia bastante humilde, trabajadores del campo, y bueno, muy vinculada a la religión. De hecho, a Amalia se la conocía en la zona como la enferma de Montecilla o la santa de Montecillo. Montecillo es el pueblo donde ella vivió. La vinculación con la religión vino dada sobre todo porque un tío suyo, Bernardo, vivió con ellos los primeros años de la vida de Amalia y la introdujo en parte muy potente la religión. Entonces, hay quien dice que de un enfrentamiento con los padres debido a esto es cuando ella enferma, y ahí a raíz de ahí surge todo. Se cuenta que Amalia tenía muchos pretendientes, pero los padres en ello vieron una ocasión muy interesante para salir de ese estado de pobreza. Pero ella no, ella estaba emperrada en hacerse religiosa. Ahí, cuando Amalia tiene 18, 19 años, hay un conflicto fuerte en la familia, y es cuando surge la primera crisis. Que los médicos, el primer médico que la atiende, don Manuel Gutiérrez, trata en primer lugar como un caso de histerismo, y como que bueno, al final es un acto de rebeldía. Sí, porque es curioso que esta persona, a lo largo de, bueno, según cuentas en el libro, a lo largo de su vida se sometió a todo tipo de pruebas, estaban abiertos a cualquier
nuevo tratamiento que les pudiesen ofrecer, pero llegaron a tratarla incluso, pues como estabas comentando, ¿no? Como alguien que incluso puede ser una histérica, alguien que finge, llegaron a dudar de su honestidad, ¿no es así? Sí, sí. Claro, el médico hasta tal punto que el médico dice, bueno, esta chica lo que no quiere, y además lo dice con estas palabras, es trabajar en la vida. Esta quiere vivir el cuento. Y entonces les amenaza tanto a ella como a su familia con quitarle toda la atención médica. Si no se pone las pilas, se levanta de la cama y se pone a hacer algo, porque no encuentra en principio motivo para esos ataques que la entran, esos ataques que la hacen caer inconsciente, convulsionar y demás. Él piensa que es un ataque de histerismo propio de una edad, pues bueno, juvenil y un acto de rebeldía. Pero como bien dices, detrás de ello ven que hay algo más. Esa dolencia se va repitiendo y es cuando ya le hacen la primera laparotomía para ver que realmente tiene algo, que esos vómitos no es una anoréxica, no se están provocando los vómitos, detrás de ello hay un trastorno. Y es cuando le hacen la primera laparotomía y visto lo visto cierran y dicen a la familia, bueno, esta chica va a durar lo que dure porque esta enfermedad es incompatible con la vida. Y esto es muy interesante porque claro, no estamos hablando de una mística que quiere alcanzar el cielo mediante una promesa, no, no, es una enfermedad diagnosticada, vista y por varios médicos, contrastada. Entonces, aquí vemos la gran diferencia respecto a un caso de histerismo o de misticismo. Hablabas de la intervención de varios médicos, bueno, de hecho fueron bastantes, pero incluso a mí hay una parte del libro que me resulta muy curiosa, ¿no? Y es que llegaron incluso a recurrir al hipnotismo, a una persona que era, bueno, un famoso doctor que en aquel momento tenía mucha fe y se sometió incluso a un tratamiento, bueno, a un intento de hipnosis, ¿no es así? Sí, la hipnosis en aquellos años era algo que estaba entrando en España, era algo que practicaban algunos médicos, pero por otros no estaba muy bien visto. Dentro de un momento vamos a hablar de la Real Academia de Medicina. Esto es algo muy gordo. A la Real Academia de Medicina esto se la ocultó. En ningún momento dijeron que a Amalia se había sometido a hipnosis, porque entonces eso que hacía el doctor Lostau en Burgos era poco menos que vudú. Entonces decidieron omitirlo. Lo que pasa es que es verdad que este médico era un hipnólogo bastante reconocido y con buenos resultados. Y lo que le llamó la atención mucho es que fue incapaz de hipnotizar a Amalia. Amalia tenía voluntad plena porque si algo tenía era una capacidad de sufrimiento brutal y era capaz de hacer todo lo que le decían. Dietas durísimas, sesiones de hipnosis, todo tipo de pruebas muy dolorosas y en este caso la hipnosis no se negó, pero eran incapaces de hipnotizarla. Probó con todos los mecanismos que tenía y al final el propio doctor Lostau dice, no sé lo que pasa, pero Amalia es hipnotizable. Claro, y no estamos hablando solo de una persona que estuviese, bueno, pues en un pueblecito, en una casa modesta, en su cama, sino que, bueno, esta persona para poder hacerle mejores pruebas incluso llegó a hacer, bueno, pues una especie de tourné por una serie de hospitales que dado su estado, bueno, eso podía ser muy contraproducente, e incluso los desplazamientos que había en aquella época podían haber acabado con su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Amalia estaba encamada, estaba todo el día, permanecía tumbada, porque su estado evidentemente era una deshidratación total, no total, vamos a decir parcial, porque curiosamente el rostro de Amalia, aquellos que la conocían y hemos hablado con testigos, que todos destacaban ese brillo que tenía en la cara, esa frescura, decían frescura. Médicos de diferentes hospitales, porque como bien dices, estuvo, claro, lo primero que hacían los médicos era dudar. A ver, este médico de pueblo se está creyendo algo imposible y es que a Amalia no le están dando ningún alimento y sin embargo vive. No es posible. Bueno, pues hay ingresos en hospitales como Bilbao, Zaragoza, Madrid, Burgos, pues ingresos de 20, de 40, de 60 días de un seguimiento exhaustivo en los cuales empiezan los médicos tratándolo como un caso absurdo y salen diciendo que es un caso único en la historia de la medicina, que biológicamente la vida así no se concibe. Entonces sí, efectivamente fue tratada por muchos médicos, incluso el médico que la trató desde un principio, Manuel Gutiérrez, era un médico, no era un médico rural por ahí que le han echado para que... No, era un médico, era cirujano y era un muy buen médico. Luego también es importante, cuando hablamos de la medicina de principios del siglo XX, igual nos podemos poner en el lugar de, bueno, son médicos poco menos que lo que hablamos, chamanes. No, la medicina ya tenía sus muchos conocimientos, quizá no tantos medios como ellos querían, pero tenían unos conocimientos impresionantes, sí, sí.
Y cuando hablas de, bueno, hablamos de una persona que está en completa inanición, digamos, ¿cómo puede ser un día a día? ¿Realmente no comía nada? O sea, ¿cómo sería un día en la vida de Amalia? Las crónicas de la época, cuando fallece Amalia, hablan de la enferma que ha estado 18 años sin comer y sin beber. Esto habría que ponerlo. En los 3 primeros años, con Amalia se hizo todo tipo de experimentos. Inyectables, se intentó alimentar mediante sondas duodenales, mediante enemas, mediante dietas prodigiosas, hasta que el tercer año, harta de ese sufrimiento diario, porque claro, aparte de los riesgos que conllevaba, los vómitos en cuanto ingería cualquier cosa ya eran insufribles. Podemos poner un ejemplo muy básico, y es que un dolor de muelas es tremendo. Pues Amalia, cuando enfermó, empezaba a tener unos dolores de boca muy duros, y un dentista de la época dijo, bueno, para lo que va a durar, al menos que no la duela, y la sacó todas las piezas dentales. Por lo cual convivió prácticamente sus últimos 18 años con unas llagas tremendas, con las encías en carne viva, con heridas que no cicatrizaban. Su día a día era así, era un sufrimiento continuo. Hasta que a los 3 años, ella dice, bueno, bastante tengo con lo mío, dejadme morir. Y en ese momento, reunidos los padres y el médico, acuerdan que lo único que la van a suministrar es un inyectable. Y acá aparece el fosforrenal, un inyectable. Pero a partir de ese día, de ese tercer año de enfermedad hasta el 18º, esos 15 años restantes, lo único que entra en su cuerpo es el inyectable de fosforrenal y, curiosamente, la sagrada forma que sí que recibía a diario. Y cuando hablamos del fosforrenal, claro, inmediatamente, yo por lo menos te puedo decir lo que sentí, ¿no? Inmediatamente que estaba leyendo el libro, pensabas, claro, lo primero que piensas es que es imposible, ¿no? Claro, en cuanto oyes que le inyectaban todos los días una preparación, inmediatamente piensas que puede ser eso, ¿no? ¿Es posible que se mantuviese a base de fosforrenal? Todos pensamos eso. En principio dijimos, bueno, cuando llegamos ahí descartamos la vía enemas, la vía sonda, y vemos que se queda con el fosforrenal. Dijimos, bueno, pues esto, los que no conocemos, dijimos, ahí está la magia. Hasta que, bueno, en principio no sabíamos cuál era inyectable, hubo que descubrir cuál era inyectable, descubrir la composición, que también Julio tuvo culpa de ello, y con ello fuimos a un farmacéutico y a un profesor de farmacia de la Facultad del País Vasco. Claro, ellos como expertos, según lo vieron, dijeron, no, es imposible que con 1, incluso 2 centímetros cúbicos de este inyectable una persona se mantenga con vida. El consumo calórico de una persona encamada, una mujer, el consumo calórico supera con creces el aporte del fosforrenal. Pero yo, testarudo, dije, bueno, pero yo quiero números. Yo quiero que me digas qué consumo tiene esa mujer en la cama y qué nos aporta el fosforrenal. Y bueno, me dijeron, te lo vamos a demostrar. Y con números se vio que quedaba lejísimos. Es como si para algunos por aquí que corren mucho, para una carrera de 160 kilómetros por el monte, pretendan hacerla sin haber comido 2 días antes y con una cucharadita y sostar. Es imposible. Pues esto podría ser un ejemplo, un símil de ello. Es imposible. Eso es lo que te dicen los farmacéuticos. ¿Se conoce algún caso más en el mundo o algo similar? ¿Algún caso de inanición extrema que haya durado tanto? Hay casos. Biológicamente el cuerpo está preparado para que a partir del 5.º día, sin una hidratación líquida, fallezcas. 5.º o 6.º día. El ayuno más prolongado que se tiene constancia fueron 60 y tantos días. Un preso de Lira. No, hay casos recogidos, pero volvemos a lo mismo. Hablamos de místicos, no hablamos de enfermas, es la gran diferencia. Y siempre ha habido esos claroscuros. Había esos momentos que nadie sabía lo que había pasado con ellos. Hombre, tenemos casos realmente impresionantes, como Pío, el padre Pío, como Teresa Newman, casos realmente muy seguidos que no se ha encontrado explicación. Yo me he centrado en este, que es en el que tenía información, y como este, desde luego, no he encontrado otro. Es curioso que los académicos, y ahora vamos a hablar de la Academia de Medicina que hace aquí, entre ellos, en un intercambio de cartas, un académico dice, hemos encontrado en nuestros libros un caso muy similar, de una mujer que vivía con un pequeño aporte alimenticio. Y dice otro, sí, pero esta mujer estaba totalmente doblada, inconsciente, que no sabíamos si estaba viva o muerta. Es que Amalia tenía una lucidez total. Amalia conocía, oía, hablaba, escribía, cosía, tenía una mente prodigiosa, capaz de recordar qué días había habido visitas años atrás. O sea, yo casos como este no conozco ninguno.
Bueno, y además, ahora, al hilo de lo que estás contando, no solamente tenía una lucidez mental, sino que incluso comentas en el libro una anécdota interesantísima de cuando Amalia viene después de estar una temporada en un hospital de Zaragoza y no puede llegar el coche, pero debido a una gran nevada no puede llegar hasta su casa. Entonces, imaginaos que en un estado ya llevaba algo así como 3 años y fue capaz, nos lo cuentas tú, fue capaz de llegar andando hasta su casa. Sí, llevaba efectivamente más de 3 años totalmente encamada, sin moverse, porque su cuerpo estaba deshidratado. Los médicos decían que el inyectable costaba mucho meterlo en ese cuerpo que estaba totalmente seco. Y efectivamente, ante una nevada terrible, dicen, bueno, tenemos que sortear 500 metros de ladera, de nieve, a ver cómo la llevamos sin moverla mucho. Y ella dice, no, eso lo hago yo. ¿Cómo lo haces tú? Y efectivamente dejó a todos sorprendidos y queda constancia del médico que sale del coche andando despacito y recorre esos 500 metros sin entender nadie cómo. Otra cosa muy curiosa es que Amalia es un misterio su cuerpo en sí, o sea, su cuerpo. Su persona es sorprendente, pero su cuerpo también era muy diferente. Testimonios directos que fueron a visitarla, con los que hemos hablado, describen una cabecita con vida. Lo único que se apreciaba en la cama era una cabeza con un gorrito blanco y con mucho brillo y a veces hasta una sonrisa y unos ojos muy vivos, porque el resto del cuerpo apenas se notaba debajo de las mantas. Abultaba tan poco que los médicos decían que cuando la palpaban el estómago, cogían a través del estómago la columna vertebral. O sea, es que su cuerpo de cuello para abajo prácticamente era inexistente. Y claro, en la época, por supuesto, muchísima gente pensaba, tú antes has hablado de la Santa de Montecillo, claro, mucha gente pensaba que esto tenía una vertiente clarísima religiosa, ¿no? Tú en las primeras páginas del libro eres muy claro con el tema, dices que, bueno, que digamos dejas al margen eso y te quieres centrar en la parte racional, ¿no? ¿Por qué lo haces y qué puedes contarnos de todo el tema religioso que se creó en torno a ella? Sí, y eso me lo criticó Antonio cariñosamente, me dijo que quizá él echaba en falta en el libro ese punto de vista desde la religión. Yo no lo creí necesario, sí que hago a un pequeño, pero realmente, ¿por qué no? Porque la religión tampoco fueron ellos seguidores del caso, es decir, en ningún momento se plantearon un milagro en ello. Era el propio pueblo llano, pero la religión lo más que tuvo fue una visita de un cardenal, pero no lo dieron más importancia. Sí que es curioso que tenía un altar en su habitación, un altar que creíamos desaparecido y lo encontramos, o sea, físicamente está. La comunión diaria es otra cosa que no es normal. Ella era muy religiosa y pertenecía, era miembro de una congregación religiosa sin ser religiosa, o sea, sin ser monja, que tenía entre otros ese privilegio. Pero la religión pasó muy por encima en este caso, o sea, no hubo seguimiento ni siquiera para tratarlo de milagro, no se lo plantearon en ningún momento. A nivel popular, pero no... A nivel popular sí, pero bueno, hay que ponerse en el contexto, estamos hablando de la España de principios del siglo XX, quien no era religioso, más en un pueblo, sí. Yo tengo que confesarte una cosa, y es que de todos los personajes que cita en el libro, para mí hay uno que realmente, bueno, me sorprendió a nivel humano enormemente, y fue el médico de Amalia, Manuel Gutiérrez. Este hombre lo dio todo por esa paciente hasta el punto de llevársela a casa para que falleciese en su casa con su familia, ¿no? Sí, es cierto. Don Manuel, yo de hecho, fue de los primeros que sospeché. Y digo sospechar, o sea, yo en el libro, algún familiar de Amalia me reprochó un poco el tratar al final verdad o estafa, como estafa. Joder, qué duro es esto de estafa, joder, estás dudando, estás poniendo el nombre de estafadora a mi tía. Bueno, pues buscaba un poquito eso, porque yo fui el primero que dije, es imposible. Es imposible que un coche ande en gasolina, es imposible que una persona viva sin comer y sin beber. Y uno de los primeros que sospeché fue en el médico, precisamente por ese vínculo tan directo que tenía con Amalia. Pero cuando leáis el libro vais a entender que no, que el médico está libre de pecado. Y efectivamente, como dice Antonio, es una persona impresionante, con una humanidad tremenda. De hecho, la gente de Espinosa de los Monteros todavía lo recuerdan, y lo recuerdan con cariño. Hay anécdotas que dicen que había veces que visitaba enfermos que no tenían medios económicos para pagarlo, y decía, bueno, para pagar la consulta, decía, bueno, dadme 2 huevos. Y él, a cambio, sin que nadie supiera nada, dejaba algo de dinero debajo de la almohada. Eso es algo que me han contrastado. Tenía una humanidad impresionante. Y todo lo duro que fue al principio con Amalia, luego entendió que Amalia tenía un problema y descubrió la personalidad de Amalia y se enamoró de ella.
Y hasta el punto que, como dice Antonio, al final los últimos meses de vida de Amalia los pasó en la casa del médico. Sí, sí. Incluso este hombre, de alguna manera, se jugó su prestigio y hasta su carrera, ¿no?, delante de la comunidad científica, porque bueno, aquello no estaba del todo bien visto, ¿no?, estos primeros dictámenes que él inició. Efectivamente, él, claro, y aquí entra la Real Academia de Medicina por medio. Ya el caso, al doctor Gutiérrez ya lo desborda. Ha recurrido a otros colegas de diferentes hospitales, a hospitales universitarios, los más prestigiosos, pero no sabe cómo tratar el tema y dice, ¿a quién se lo puedo? A la Real Academia de Medicina. Ahí está la creme de la creme. Vale, pero ¿cómo voy a ir contándoles esto? Es el primero que presenta pruebas, pero sabiendo que está jugando su prestigio y que su nombre va detrás de él. O sea, y como así pasa, hay muchos académicos que dicen, bueno, hay cosas que sí y otras que son imposibles. Sí, sí. Y ahí es donde entra en parte, o en juego, la Real Academia de Medicina, ¿no? Que hay un intercambio de cartas precioso entre los médicos y la Real Academia, contando el caso, pasando pruebas, eso es precioso, sí, sí. Hay una parte muy enigmática de tu libro en el cual tú dices que hay una serie de documentos importantísimos, tal vez los más importantes y decisivos, pero que por una serie de causas nunca verán la luz. No sé si te pongo, ¿no?, en un aprieto, si te lo pregunto aquí, o igual tendríamos que haberlo en privado. Ya lo has hecho. Ya lo he lanzado. No decirlo aquí, vamos. No, me parece interesante porque yo toqué todos los palos, evidentemente, y uno de ellos era la familia del médico. A mí me parecía muy interesante si había testimonios de que me dijeran cómo era el médico, porque dijimos, bueno, si alguien tiene que tener pruebas físicas, tiene que ser el médico o sus familiares o la Real Academia de Medicina, como hemos encontrado en ella. Y efectivamente, me puse en contacto con unas nietas del médico, viven fuera, y bueno, no voy a decir más que una de ellas es científica de alto renombre y me asegura que ese caso ella lo ha tratado, lo ha estudiado y no entiende cómo, pero que es un caso real. Tienen, y como dices, tienen infinidad de pruebas, pero precisamente su abuelo fue tratado tan duro, tan injustamente, que dicen, mira, no queremos remover más, lo siento. Yo insistí mucho hasta que llegué a las amenazas y ya cuando me amenazaron dije, bueno, hasta aquí. Pero es una pena porque me consta que tienen información que, bueno, que hubiera sido impresionante sacar una segunda parte. Seguiré insistiendo, sí, seguiré insistiendo. A mí una cosa que me ha chocado mucho es que tuve ocasión de visitar junto con Juanjo, bueno, pues todos los lugares que tuvieron que ver con esta historia. La verdad es que un viaje precioso. Estuvimos en el lugar donde nació Amalia, en la casa donde pasó su enfermedad, en la casa donde murió. Y antes de irnos, de Espinosa de los Monteros, Juanjo insistió en que quería enseñarme una cosa. Entonces, bueno, fuimos a un pequeño cementerio y yo tengo que reconocer que lo vi emocionado. O sea, lo vi, bueno, encima de una tumba al atardecer y me estaba contando precisamente, bueno, pues lo que sintió él la primera vez que entendió que estaban allí los restos de esta persona con la que él de alguna forma se había obsesionado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo ahí veo una empatía, una especie de relación mágica con el pasado. ¿Cómo has vivido eso? Sí, es cierto. En principio, cuando coges este caso, lo tratas desde el punto de vista, llámalo paranormal, científico, y ves un objeto de investigación. Pero te das cuenta que detrás de ese objeto hay sentimientos, hay un corazón impresionante, hay una persona con un sufrimiento brutal, y es verdad, llegas a crear con esa persona un vínculo que a veces... Esto suena raro, pero raya lo paranormal, porque es verdad que tienes auténtica obsesión con Amalia y sobre todo eso, te das cuenta que esa persona fue la víctima de la enfermedad más cruel que podía haber. Y como decía el audio que realmente, que empezábamos un poquito, dice, joder, en momentos pensábamos que era una señal divina, pero ¿qué Dios puede permitir esto, ¿no? Porque realmente era su día a día era atroz. Entonces sí, es verdad que con Amalia he llegado a crear un vínculo muy, muy especial, sí. Incluso hubo una anécdota que a mí me hizo mucha gracia cuando contaste el tema, lo que pasó con la grafóloga, cuando tú intentaste localizar a una grafóloga para que analizase la letra de Amalia, ¿no? Sí, este libro está también envuelto en las casualidades imposibles.
Eso es testigo también Erika, mi mujer, porque hemos vivido cosas y el ejemplo, uno de ellos, uno de los muchos, es lo que dice Antonio. Yo encuentro una pequeña dedicatoria de Amalia. Digo, esto es interesante. ¿Quién puede entender la letra mejor que una grafóloga? O un grafólogo, ¿quién nos puede hablar mejor? Vamos a aprovechar a explotar este texto. Yo tiro de internet, 12.000 grafólogos en toda España, no sé qué, y pillo el primero al azar, o sea, azar puro. Una persona en Valladolid, que trabaja en Valladolid, perito grafóloga, trabaja en los juzgados, también es abogado, es psicóloga. Bueno, no entro mucho más y la pongo un mail muy escueto. Joder, tenía que haberlo encontrado, porque es que entenderéis que en ese mail no digo nada, porque claro, si cuento algo así, no va a decir, bueno, digo que poco menos que quiero analizar el texto de un caso de hace muchos años que estoy investigando y poco más. Bueno, no recibo respuesta hasta 2 días después, que paseando por la calle me suena el teléfono y dice, ¿eres Juanjo? Soy Carmen, soy la grafóloga. Digo, anda. Y lo siguiente que me suelta a bocajarro es, dice, ¿no estarás hablando de Amalia Baranda? Yo, testigo Erika, me quedo helado, todavía la piel se me pone de gallina cuando recuerdo ese momento, y claro, digo, pero ¿y por qué me dices eso? Dice, bueno, es que, dice, Amalia Baranda, si es esa, nació en el mismo pueblo que mi abuelo, es del mismo pueblo, y mi abuelo me habló de una mujer que vivía, o sea, coincidencia, matemáticamente, es muy poco probable, pero es que no es el único caso, es que ha habido varias coincidencias. Voy a tratar como el azar, puro y duro, pero es que de verdad que han sido tantas que había veces que me hacían pensar, decía, a ver, baja a la tierra, porque ¿qué pasa aquí? Sí, sí. Y bueno, yo por terminar mis preguntas, luego os vamos a dar ocasión de que le trasladéis bueno, pues cualquier curiosidad, cualquier pregunta que queréis hacerle, pero sí que me interesa una cosa, y es, después de tanto tiempo invertido, después de profundizar tanto en este tema, a nivel personal, ¿cuál es realmente tu idea? O sea, es decir, aquí fue un caso absolutamente real, realmente esta persona no fingió en ningún momento, fue tal como se contó. Yo en el libro no doy mi opinión, plasmo todo lo que me he encontrado y cada cual tiene que sacar sus conclusiones. Y yo dije que no iba a dar mi opinión, pero me voy a mojar porque lo tengo claro. O sea, y decir, bueno, yo tengo claro, no me preguntéis cómo, pero no había fraude. Y cuando lo leáis, os vais a hacer la misma pregunta, vais a decir, a ver, porque yo entiendo que todos vais a ir buscando resquicios, algo que se ha escapado, algo que tal. Y puede que aparezcan, si aparecen, por favor, además, decídmelo porque yo quiero también llegar al último decimal. Pero te aseguro que no encuentro explicación, pero lo que tengo claro es que no había fraude detrás de ello. Y es más, y hablabas de un segundo libro, es posible, porque las últimas semanas me están apareciendo testigos y cosas que avalan lo imposible. Y bueno, antes os he contado un poco. Y bueno, Antonio, creo que la cara que ha puesto cuando... No sé si ponerte en el... No vale. Puedo hablar. No, pero bueno, cuando menos yo creo que es impresionante lo que me han dicho personas muy directas a María. Lo conoceréis, porque no voy a dejar así la cosa, pero a su tiempo, sí. Perfecto. Bueno, pues a vuestra última pregunta, que no quiere contestar ahora, si tenéis alguna curiosidad, alguna duda, aprovechad ahora, es el momento. ¿Quién se anima a romper el hielo? Sí, yo. Gonzalito. A ver, yo me he leído el libro ya. Me lo he leído en una tarde porque es muy absorbente, ¿verdad? Te engancha la historia y no la puedes soltar. Pero a mí el libro que más me llama la atención es que varias veces, en las estancias que tiene el hospital Amalia, se menciona que no duerme. Claro, y dices tú, bueno, no duerme, lucidez mental, es capaz de mantener una conversación, tiene buena memoria, sin embargo no duerme. Cuando se habla de paranoias, de esquizofrenia, de gente se vuelve loca, Sí, esta mujer se pasa 18 años sin dormir. Un cuarto de hora. Muy importante ese detalle, y diréis, ¿por qué no hemos hablado con él? Es verdad, se me ha pasado, pero ¿por qué no le he dado quizá la importancia que tiene? Lo he dejado escapar en un momento determinado porque es verdad que un seguimiento que hacen los médicos a pie de cama 24 horas durante una serie de días, durante 15 días, lo que constatan es que al menos en esos 15 días no ha dormido más que en torno a 1 hora al día y no seguido, espaciada en 15-20 minutos y como tú dices, contrariamente a lo natural, esa mujer muestra una lucidez. Yo hoy estoy de mañana y seguramente tenga desvaríos. Yo no entiendo, y esa pregunta, detrás de este libro, hemos dicho un poquito, hay 2 médicos,
Hay una grafóloga, hay un farmacéutico y hay una psicóloga. Y esa pregunta se la hice a la psicóloga. Y bueno, ¿cómo afecta también? Y evidentemente, sin dormir, y desgraciadamente hay una enfermedad letal que Kiki conoce porque la ha estudiado, ha investigado esa enfermedad, se da y es la enfermedad de no poder dormir, o sea, y es lógico, o sea, un cuerpo sin dormir, como bien dices, empiezas con alucinaciones, empiezas con trastornos musculares, después. ¿Por qué no lo he tratado más a fondo? Porque no tengo la certeza de que los 18 años estuviera así. Únicamente tengo constancia de esos 15 días, dicen los médicos, pero yo no puedo decir que el resto de tiempo ella no dormirá, no lo sé. Entonces ahí soy cauto y únicamente destaco que esos 15 días los médicos dicen que solo duerme ese tiempo. No puedo decir que el resto de tiempo fuera igual, pero no deja de ser sorprendente, ¿eh? Porque durante 15 días si probamos a hacer eso nosotros, muy mal. ¿Alguien más se anima? Si no te he entendido mal, la Sagrada Forma sí que la admitía, ¿no? ¿Son temas significativos de detalle? Sí, es curioso lo de la Sagrada Forma. Es verdad, la comunión la aceptaba a diario, la ingería. Yo hasta hace 3 semanas, y ahora te explicaré por qué esas 3 semanas, yo pensé, y de hecho lo contrastamos, para un cristiano, un aporte de una amiga, únicamente algo simbólico, ya es suficiente para que la comunión sea aceptada. Entonces yo pensé que se basaba en ello. Esta mujer era algo simbólico, se hacía la misa diaria, ella participaba y que se le daba una pequeña amiguita. Bueno, curiosamente hace 3 semanas que hablo con una persona que convivió, muy mayor, que convivió con ella, y le hago esa pregunta, digo, bueno, ¿y la comunión? Y me dice que no, que curiosamente la daban una hostia muy pequeñita, pero que sí que la dejaba deshacerse en esa boca seca, que a veces enjuagaban un poquitín para dar frescura, pero sí. No sé si fruto de que se iba poco a poco secando o qué, pero parece que la comunión, y digo parece porque lo mismo, yo sigo manteniendo que igual eran unas migas, pero esta persona me dice que no, que era una. Me queda ahí esa cosita todavía por. O sea, ni devolvía, ni hacía. No. Con la Sagrada Forma no tenía ningún tipo de reacción, contrariamente a lo normal, a lo que pasaba cuando ingería, porque también esta familiar me decía que a veces la daban enjuagues y que pues o inconscientemente o fruto pues se la colaba, ella me decía, unas gotitas se la pasaban. Dice, y a mí, que era muy pequeña, me hacían salir de la habitación corriendo y decían, que la tía se muere, porque se ponía, vomitaba en sangre, convulsionaba, o sea, era brutal. Y sin embargo, parece que con la Sagrada Forma no. Yo sigo pensando que posiblemente se fuera deshaciendo poquito a poco y bueno, no sé, es que no me queda otra. No hay que darle un significado religioso porque realmente no era religiosa esta mujer hasta ese extremo, ¿no? De misticismo y tal que has comentado. Era religiosa, pero no era nada tonta, era muy inteligente y de hecho abrazaba la religión, pero también se agarraba a la ciencia, primeramente. O sea, ella antes de rezar iba al médico y le decía, me pasa esto. Entonces era religiosa, pero bueno, no vamos a enfocarlo por el punto de vista religioso, por eso no creo que. En cualquier caso, si me permites, el aporte calórico sería... Sí, también llegué a hacer el análisis ese, dije, bueno, y de hecho también lo reflejó, y dije, bueno, vamos a sumar que la dieran un colutorio diario y que tuviera un pequeño aporte de ese enjuague bucal. Vamos a sumar los 2 centímetros de fosforrenal, que no siempre eran 2 centímetros, a veces era 1 centímetro cúbico, pero vamos a sumar 2 centímetros cúbicos de fosforrenal y vamos a sumar el aporte de una Sagrada Forma completa. El farmacéutico me volvió a llamar tonto, se rió y dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y me demostró con números que no, que queda también muy lejos. ¿Alguien más se anima? Hombre, no le vais a preguntar ninguno... Vale, no, que levantó la mano antes. Dos preguntas. Una, ¿por qué? La pregunta número 7. Ahí va. Eso es lo... Y la otra, una pregunta personal. Como dice Antonio, hay un momento en el que tú te imbuyes en la historia, empiezas a formar parte de eso. ¿Ha pasado también al revés, que Amalia te ha dejado una impronta en ti? ¿Se ha despertado algún sentimiento? ¿Si hay algo...? Qué bueno. Sí. Bueno, lo primero no te voy a contestar.